Hola, espero que se encuentren muy bien en el lugar donde estén. Nuevamente conectándonos mediante este medio para poder dejar una clase más acerca de lo que es este tema del segundo bimestre del quinto año de secundaria. Como siempre recordándoles, el objetivo pues de estas clases son para poder apoyarlos a ustedes en cuanto a lo que es el desarrollo de sus exámenes, para que puedan trabajarlo de una manera más quizás más sencilla, de una manera en la que cada uno puede entender y tratar de desarrollar su examen. De todas maneras, recordarles cualquier duda, inconveniencia que puedan tener respecto a los ejercicios, pues estamos aptos para poder apoyarlos, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a dar inicio a esta clase del curso de matemática del segundo bimestre del quinto año de secundaria. Les voy a compartir pantalla para poder iniciar ya con nuestra clase del día de hoy. Vamos a hablar acerca de lo que son las razones trigonométricas de ángulos agudos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de las razones trigonométricas de ángulos agudos, pues vamos a trabajar con lo que es el triángulo, pero el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel triángulo pues que tiene una parte recta, un lado recto. ¿Por qué se le llama recto? Porque tiene un ángulo de 90 grados, ¿sí? Este es el triángulo rectángulo. Entonces, cuando nosotros vamos a hallar las razones trigonométricas, pues vamos a hallarlas de este triángulo rectángulo. Ahora, este triángulo rectángulo no solamente puede estar en esa posición, también puede estar en otra posición. Pero cuando nosotros vemos a un triángulo que tiene un ángulo recto, ese es un triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de razones trigonométricas, vamos a hallar esas razones de acuerdo al triángulo rectángulo. Vamos a hallar de un triángulo rectángulo. Muy bien. Cuando nosotros tenemos un triángulo rectángulo, pues tenemos tres lados, ¿verdad? El triángulo tiene tres lados. Entonces, para nosotros poder trabajar y poder conocer los lados de nuestro triángulo rectángulo o hallar un lado por ahí, vamos a aplicar y vamos a trabajar con el teorema de Pitágoras, ¿sí? Con el teorema de Pitágoras. En primer lugar, nuestro triángulo rectángulo, que lo tenemos acá, el triángulo rectángulo ABC, que está recto en B, así se dice, recto en B. ¿Por qué? Porque en B está el 90 grados. Los lados de este triángulo pues reciben un nombre, cada uno tiene un nombre. El lado más grande, el que está frente de 90, se le llama hipotenusa, ¿sí? Hipotenusa. Los dos costados del 90 grados del ángulo recto pues son los catetos, así se llama, catetos e hipotenusa. ¿Sí? Entonces, para nosotros poder hallar un lado, por decir, me piden hallar el lado de un triángulo rectángulo, tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Y qué dice Pitágoras? Pitágoras dice, hipotenusa al cuadrado, ¿sí? Hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos, cada uno al cuadrado, ¿sí? Cada uno al cuadrado. Por decir, yo tengo un triángulo, el rectángulo. Ojo, esta fórmula de Pitágoras solamente es para el triángulo rectángulo, no para otro tipo de triángulo, ¿sí? Porque cuando nosotros hablamos de triángulo tenemos dos clases más, que es el acutángulo y el obtusángulo, ¿sí? Entonces, pero acá estamos netamente con el triángulo rectángulo. Muy bien, por decir, si yo tengo acá 3 y acá tengo 4 y acá me piden hallar la hipotenusa, ¿sí? Me piden hallar la hipotenusa. Me dicen, ¿cuánto vale X? Hallar el lado del triángulo, hallar la hipotenusa de este triángulo. ¿Qué dice la fórmula? Hipotenusa al cuadrado, en mi caso es X al cuadrado, es igual la suma de los catetos, pero cada uno al cuadrado. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. X al cuadrado igual 3 al cuadrado, eso es 9, más 4 al cuadrado,
eso es 16. X al cuadrado igual 9 más 16, eso es 25, ¿verdad? Todo lo que está con exponente pasa al otro lado radicando. La raíz cuadrada de 25, por lo tanto X vale 5. De esta manera, aplicando el teorema de Pitágoras, he hallado el otro lado, ¿sí? Igual, si a mí me dan hipotenusa y me dan uno de los catetos y me piden hallar el otro cateto, de la misma forma. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, cada uno al cuadrado, ¿sí? Muy bien. A ver, vuelvo a repetir como dije en la pantalla anterior. El triángulo no necesariamente me van a dar de esta forma, nada más me pueden dar volteado de esta manera, volteado de esta manera, ¿sí? Pero si vemos un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, pues ahí podemos aplicar el teorema de Pitágoras para hallar cada uno de sus lados. Muy bien. Vamos a ver ahora lo que son las razones trigonométricas de ángulos agudos. Ahora vamos a hablar de los ángulos, ¿sí? Acá tengo mi triángulo rectángulo, 90 grados, ahí está. El que está a su frente, el lado de acá, es la hipotenusa, ¿sí? Estos dos lados son los catetos. Pero ahora vamos a hallar cada una de las razones. Son 6 razones que tenemos que conocerlas. Son 6 razones. Vamos a hallar respecto a este ángulo teta, ¿sí? A este ángulo teta. Las razones trigonométricas son el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Son las 6 razones trigonométricas, ¿sí? Las 6 razones trigonométricas. Entonces, a ver, mejor yo misma dibujo el triángulo para que me puedan entender mejor. Tengo el triángulo rectángulo, ¿sí? Rectángulo ya sabemos porque tiene un ángulo recto de 90 grados y acá me dan un ángulo. Supongamos que me dan alfa, ¿sí? Me dan alfa. La parte de acá que mida 11, un ejemplo, la parte de acá que mida 5 y la parte de acá que mida 6, supongamos, ¿sí? Muy bien, vuelvo a repetir, las razones trigonométricas son 6, el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, son 6, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Muy bien. Voy a trabajar con este ángulo. Me piden hallar el seno de alfa, de acuerdo a mi figura. ¿A qué es igual seno de alfa? El seno es igual al cateto opuesto. Opuesto quiere decir el que está a su frente, ¿sí? Cateto opuesto, lo voy a poner así, cateto opuesto sobre hipotenusa. Así se halla el seno. Cateto opuesto sobre hipotenusa. En mi gráfica, el opuesto de alfa, el que está a su frente, es 5. Y la hipotenusa es 11. Entonces, si en esta figura me dicen halla el seno de alfa, 5 sobre 11. ¿Estamos? Muy bien. A ver, lo voy a borrar por acá estos ángulos para poder trabajarlo más con amplitud. Ahora me piden hallar el coseno de alfa. Coseno de alfa es el cateto adyacente. ¿Qué es adyacente? El otro lado que está al costado de mi ángulo. El que está al costado, ya no a su frente, sino a su costado. Entonces digo cateto adyacente sobre hipotenusa. En mi gráfica de alfa, su opuesto es 5, el que está a su frente. El que está a su frente es el opuesto. Y el que está a su costado es el adyacente. Es el adyacente. Y el lado más grande, pues es la hipotenusa. Hipotenusa. ¿Sí? Entonces me piden hallar coseno de alfa. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Sacando de mi cuadro,
6 sobre 11. Ya está. Ahora me piden tangente. Tangente de alfa. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Y qué es el cateto opuesto? El que está a su frente, 5. ¿Y cuál es el cateto adyacente? El que está a su lado, 6. 5 sextos. Ya hallé las 3 primeras razones trigonométricas. Las 3 que siguen es lo inverso, nada más. Fíjense, tangente con cotangente de alfa. Son inversos. ¿Qué es cotangente? Lo inverso a tangente. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Adyacente, 6. Opuesto, 5. Secante. ¿Qué es secante? De alfa es lo opuesto a coseno. Es lo opuesto a coseno. Hipotenusa sobre cateto adyacente. De mi gráfica, hipotenusa, 11. Cateto adyacente, 6. 11 sextos. Y finalmente, cosecante de alfa. ¿Qué es cosecante? Hipotenusa sobre cateto opuesto. Y esto es, de mi gráfica, hipotenusa, 11. Sobre cateto opuesto, 5. Miren, lo inverso. Lo inverso. Lo inverso y lo inverso. Son las 6 razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿A qué es igual el seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué es el opuesto? El que está al frente del ángulo. El que está al frente del ángulo. Supongamos que en este triángulo yo tengo otro ángulo más, que sea beta. Que sea beta. Ahora me piden hallar el seno de beta. No es lo mismo, ¿ah? Ahora, su opuesto de beta, el que está a su frente, es 6. ¿Verdad? Cateto opuesto, 6. Sobre hipotenusa, hipotenusa sigue siendo lo mismo. Ahora me piden el coseno de beta. Cateto adyacente, el que está a su lado, ya no es ahora el 6, ahora es el 5 sobre hipotenusa. Me piden tangente de beta. Cateto opuesto, el que está a su frente, sobre cateto adyacente, sobre 5. Me piden cotangente de beta. Lo inverso a tangente, 5 sextos. Me piden secante de beta. Lo inverso a coseno, ¿verdad? 11 quintos. Y finalmente me piden el cosecante de beta, lo inverso de seno, 11 sextos. ¿Verdad? Es súper sencillo. Basta con que sepamos las 6 razones trigonométricas, ya está. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Qué es cateto opuesto? El que está frente de mi ángulo. ¿Qué es cateto adyacente? El que está al costado de mi ángulo. Y hipotenusa, el lado más grande de mi triángulo. Y con eso ya están las 6 razones trigonométricas. Muy bien, tenemos algunas propiedades para poder hallar las razones trigonométricas. ¿Sí? Tenemos algunas propiedades. Propiedades de las razones trigonométricas de ángulos agudos. Razones trigonométricas recíprocas. Recíprocas. Cuando nosotros tenemos el seno de un ángulo, esto va a ser igual a 1 entre cosecante del ángulo. ¿Sí? Seno del ángulo es igual a 1 sobre cosecante del ángulo. Cuando tenemos el coseno de un ángulo, esto es igual a 1 sobre secante del ángulo. 1 sobre secante del ángulo. Y cuando tenemos tangente de un ángulo, esto es igual a 1 sobre cotangente de un ángulo. Ustedes recuerdan cuando hemos visto las 6 razones trigonométricas, los 3 restantes son su opuesto. Entonces aquí está el seno
entre su opuesto, por su opuesto. Seno, cosecante. Coseno, secante. Tangente, cotangente. De estos llegamos a la conclusión que seno de alfa por coseno de alfa, en este caso es teta, seno de teta por coseno de teta es 1. Es 1. Coseno de teta por secante de teta es 1. Tangente de teta por cotangente de teta es 1. Entonces, cada uno multiplicado por su opuesto nos da la unidad. Ojo, del mismo ángulo. Seno de teta por cosecante de teta es 1. El mismo ángulo. Coseno de teta por secante de teta es igual a 1. El mismo ángulo. Tangente de teta por cotangente de teta es igual a 1. Tenemos acá más propiedades de las razones trigonométricas de ángulos agudos. Razones trigonométricas de ángulos complementarios. Dice, las razones trigonométricas de todo ángulo agudo. Se le llama agudo porque tiene dos ángulos menores de 90 grados. Son respectivamente iguales a las corrazones trigonométricas de sus ángulos complementarios. A las razones trigonométricas seno y coseno, tangente y cotangente, secante y cosecante se les denomina corrazones trigonométricas. Aquí tengo un triángulo rectángulo, ¿verdad? Tengo el triángulo rectángulo. Tengo por lados ABC, BC en este caso. Tengo por ángulos teta y tengo por ángulo phi. Entonces de acá dice, se saca la conclusión que seno de teta va a ser igual a coseno de teta. Ojo, seno es igual a coseno. Son iguales, si mis ángulos son iguales. Coseno de teta es lo mismo a seno de teta, lo inverso nada más, son iguales. Tangente de teta es igual a cotangente de teta o cotangente es igual a tangente. Secante es igual a cosecante o cosecante es igual a secante, ¿sí? Entonces, estas son propiedades que nosotros tenemos que conocer. Seno de teta es igual a coseno de teta o coseno es igual a seno. Tangente es igual a cotangente o cotangente es igual a tangente. Secante es igual a cosecante o cosecante es igual a secante. ¿Sí? Muy bien, entonces, acá les voy a presentar algunos triángulos notables más usados, ¿sí? Los que se usan más. Por decir, cuando nosotros tenemos un triángulo rectángulo, ojo, fíjense, todos son triángulos rectángulos, aquellos que tengan un ángulo de 90 grados. Entonces, cuando nosotros tenemos un triángulo rectángulo y sus dos ángulos agudos valen 45, 45, no sé si ustedes recordarán, saliéndome un poquito del tema, la suma de los ángulos internos de un triángulo, de los tres ángulos, tiene que ser 180 grados. Tiene que ser 180. No puede ser ni menos ni más. Exacto, 180 grados la suma. Entonces, si acá yo tengo un ángulo de 90, los otros ángulos, la suma tiene que ser 90 también de los dos. Y en este caso, cuando son 45, 45, ¿cuánto miden sus lados? 1, 1 y la hipotenusa es raíz de 2. ¿Sí? Los catetos son 1, 1 y es raíz de 2. Pero ¿qué pasa si yo tengo un triángulo rectángulo? Tengo un ángulo agudo de 30 y tengo el otro ángulo de 60. Ya no van a ser 1, 1, sino ahora es 1 raíz de 3 y la hipotenusa es 2. El más grande es la hipotenusa, siempre el más grande es la hipotenusa, ¿sí? 1 raíz de 3, 2. Cuando tengo un ángulo de 37, 53, así se dice, 37, 53, al frente de 37 del menor es el 3, al frente del 53 es el 4 y al frente de 90 es el 5. Al más pequeño, el lado más pequeño. Al que sigue 53, el lado mediano. Y finalmente al ángulo más grande, el lado más grande. ¿Qué más? ¿Qué triángulos son más conocidos? 16 y 74. Frente de 16 es el 7, frente de 74 es el 24 y frente de 90 es el 25. ¿Qué más? 8, 82. Frente de 8 es 1.
Frente de 82 es 7 y frente de 90, 5 por la raíz cuadrada de 2, ¿sí? Estos son los triángulos más conocidos. Hay varios triángulos, hay más triángulos notables, pero estos son los que tengo acá. Estos 5 son los triángulos que más se usan, más conocidos. Si ustedes se fijan, en todos está el ángulo de 90 grados. Y si ustedes quieren comprobar, 45 más 45, 90, más 90, 180. 30 más 60, 90, más 90, 180. 37 más 53, 90, más 90, 180. 16 más 74, 90, más 90, 180. 8 más 82, 90, más 90, 180. La suma de los tres ángulos de un triángulo, los tres ángulos internos, siempre tiene que ser 180 y queda bien comprobado. Ahora, los lados ya varían. La medida de los lados, ahí sí ya son diferentes. ¿Sí? Muy bien, entonces, a ver, vamos a resolver algunos ejercicios, algunos ejemplos. Por decir uno, vamos a empezar con un ejercicio. Tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? Tengo alfa, tengo 3, tengo, supongamos, 7 y tengo 4. ¿Sí? Me piden hallar, y acá tengo otro ángulo, teta. Me piden hallar, por decir, el seno de alfa. Seno de alfa. Sabemos que seno es cateto opuesto, el que está a su frente, ¿verdad? Sobre hipotenusa, 7. Voy a hallar las 6 razones trigonométricas de cada uno. Coseno de alfa. Coseno de alfa es cateto adyacente, el que está a su lado, 3, sobre hipotenusa. Tangente de alfa es igual cateto opuesto, el que está a su frente, sobre cateto adyacente, el que está a su lado, ¿verdad? Acá ya no es h, no estoy poniendo h de hipotenusa. Este debería ser 7 porque es la medida de la hipotenusa. Cotangente, como vuelvo a repetir, basta con que nosotros hallemos los 3 primeros, los 3 siguientes ya son lo inverso. Cotangente es lo inverso a tangente. Acá es 3/4. Secante es lo inverso a coseno, 7/3. Y finalmente, cosecante de alfa es lo inverso a seno, que sería 7/4. Entonces, si yo estoy trabajando de acuerdo a alfa, su opuesto es el 4, el que está a su frente. Su adyacente es el 3, el que está a su lado. Pero, ¿qué pasa si yo trabajaría de teta? Su opuesto, el que está a su frente, ya sería 3 y su adyacente ya sería 4. ¿Verdad? Y de esa manera estamos hallando las razones trigonométricas de nuestro ejercicio. Muy bien, vamos a ver acá algunos ejemplos, ¿sí? Dice, en un triángulo rectángulo, ya, voy a dibujar mi triángulo rectángulo, me dicen en un triángulo rectángulo, ya sabemos, un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, en un triángulo rectángulo, los lados miden x, 3x más 3, 3x más 4. Siempre la hipotenusa tiene que ser el lado más grande porque miren, es el lado más largo. Entonces digo, en estos 3, ¿cuál es el más grande? 3x más 4. ¿Verdad? X lo puedo poner acá, ya no importa en cuál de ellos de los catetos, y el otro es 3x más 3. Calcular el coseno del ángulo menor agudo. Calcular el coseno del ángulo menor agudo. Muy bien, lo primero que tenemos que saber es cuánto vale cada lado. ¿Cuánto vale cada lado? Acá está con variables x. Entonces voy a hallar el valor de este triángulo de su lado mediante Pitágoras. ¿Y qué dice Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado, 3x más 4 elevado al cuadrado, es igual, dice, a la suma de los catetos, cada uno al cuadrado. Cada uno al cuadrado, ¿sí? Y esto que tenemos acá es un binomio al cuadrado. Me imagino que han recordado la fórmula. ¿Qué dice el binomio al cuadrado? Binomio al cuadrado dice el primero al cuadrado, en este caso es 3x elevado al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más
el segundo al cuadrado. Es igual x al cuadrado más, nuevamente tengo acá, binomio cuadrado. El primero al cuadrado más doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Sí, eso es la fórmula del binomio al cuadrado. 3 al cuadrado, 9x al cuadrado, más 3 por 2, 6 por 4, 24x, más 4 al cuadrado, 16, igual x al cuadrado más 3 al cuadrado, 9x al cuadrado, más 2 por 3, 6 por 3, 18x, más 3 al cuadrado, 9. Más 9x al cuadrado se van porque tienen signos iguales. Acá tendría 24, a ver, voy a juntar ya lo que son x, 24 menos, acá tengo 24 con este 18 pasa ya con signo negativo, 24 menos 18, 6, ¿verdad? 6x más 16 es igual x al cuadrado más 9, es lo que me quedaría. Muy bien, lo voy a ordenar para que puedan entenderlo más. Es igual 6x más 16. Entonces digo x al cuadrado más 9, ¿verdad? Más 9. Este 6x también lo paso para acá con signo negativo. El 16 también lo paso para acá y me quedaría 0, ¿verdad? X al cuadrado, trabajo este 9 con el 16, signos diferentes se restan, signo del mayor. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 es 7 menos 6x es igual a 0. Lo voy a ordenar bonito. X al cuadrado menos 6x menos 7 es igual a 0. Muy bien, entonces acá nosotros tenemos una ecuación de segundo grado. Hay dos formas de desarrollar, una es mediante fórmula y otra es mediante el aspa. Creo que lo vamos a trabajar mediante aspa nada más. X por x es x al cuadrado, 7 por 1 es 7, ¿verdad? Acá lo voy a poner negativo y acá positivo, menos por más, menos 7 por 1, 7, x por x, ya, vamos a ver si cumple, menos 7x más x. Signos diferentes se restan, signo del mayor, menos 6x, y efectivamente cumple con esto. Por lo tanto, x menos 7 es igual a 0 y el otro x más 1 es igual a 0. X es igual, el 7 pasa positivo allá, sería x igual a 7, una respuesta, y la otra respuesta sería x igual, el 1 que está positivo pasa negativo, menos 1. Pero como nosotros estamos trabajando triángulos, imagínense, un triángulo no puede tener un lado positivo o un lado negativo, ¿verdad? ¿Cómo sería? Porque vamos a medir su lado siempre tiene que ser positivo. Por lo tanto, el valor que le vamos a tomar es 7, ¿sí? Es 7. Este es el valor que vamos a trabajar. Por lo tanto, este lado vale 7. Este lado 7 por 3, 21, 21 más 3, este lado vale 24. Acá 7 por 3, 21, 21 más 4 es 25. 25, ¿verdad? 25. Muy bien, y nosotros sabemos que nos piden calcular el coseno del ángulo menor agudo. Sabemos que al ángulo menor se opone el lado menor. Al ángulo menor se opone, su opuesto es el lado menor. Como este lado es el lado menor 7, por lo tanto el ángulo está acá. Nos piden calcular el coseno del ángulo menor agudo. Por lo tanto, esto yo lo puedo llamar alfa en todo caso. Me piden hallar el coseno de alfa. ¿A qué es igual coseno? Si seno es cateto puesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿verdad? Y esto sería el resultado. Entonces, de esa manera vamos a hallar los ejercicios. Si nos piden hallar el lado de un triángulo rectángulo, Pitágoras.
Y si nos piden hallar las razones trigonométricas, pues son 6. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. El seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y las 3 restantes ya son inversas nada más. Cotangente es inverso a tangente, secante es inverso a coseno y cosecante es inverso a seno. ¿Sí? Y de esa manera pues se hallan los ejercicios. Muy bien, acá tenemos otro ejercicio más. Me dicen si seno de x más 2, ¿sí? Si seno de x más 2, a ver, acá se me olvidó, creo, la pizarrita. Si seno de x más 2, se me olvidó esta pizarrita, creo. Si seno de x más 2, dice, también me parece que es una pregunta de su examen, entonces por ahí quiero apoyarles también para que no se puedan quedar con las dudas y sobre todo pues tener que tengan dificultades, ¿sí? Muy bien, me dicen que seno de x más 2 es igual a coseno de y más x, ¿sí? Seno de x más 2 es igual a coseno de y más x. Cuando nosotros tenemos este tipo de ejercicios entre el seno y el coseno, ¿verdad? Entre el seno y el coseno, ¿qué dice la propiedad? La propiedad dice que este ángulo de acá y este ángulo de acá, pues van a sumar 90 grados. Van a sumar 90 grados. Entonces digo x más 2y más y menos x es igual a 90. Es igual a 90. ¿Qué saco de acá? Más x menos x se cancelan. 2y más y, 3y es igual a 90. Y solito es igual 90 entre 3 y y es igual a 30. Me piden hallar x. Muy bien, ahora tengo otro. Acá tengo que tangente de 2x menos y, ya al costadito, 2x menos y, eso es una propiedad, ¿eh? La suma de los ángulos es 90 grados, más el ángulo del otro es 20, es igual a 90. Es igual a 90. Entonces acá nosotros conocemos el valor de y, 2x menos el valor de y es 30, más 20 es igual a 90. 2x acá, signo diferente, se restan signo del mayor, menos 10 es igual a 90. 2x es igual 90 más 10. 2x es igual a 100. X es igual a 100 entre 2 y x es igual a 50. Y es lo que me piden, hallar el valor de x. ¿Cuánto vale x? 50. ¿Sí? Entonces cuando nosotros tenemos así ángulos seno, coseno, la suma de estos dos ángulos es 90 grados. Tangente, cotangente, la suma de esos dos ángulos, 90 grados. ¿Sí? Si me dijeran secante, cosecante, la suma de los dos ángulos igual a 90 grados. ¿Está bien? Igual a 90 grados. Muy bien. Y luego tenemos que tangente, a ver acá en este ejercicio, tangente de A más B más 40 por cotangente de 3A, debería ser 3A menos B menos 60, ¿sí? Es igual a 1. Es igual a 1. ¿Qué conclusión sacamos de acá? Cuando nosotros tenemos este tipo de ejercicios, pues es muy fácil. Sabemos que el tangente y el cotangente, pues como tienen sus ángulos, el mismo ángulo es igual a 1, ¿verdad? Es igual a 1. Miren, acá justamente hemos visto esa propiedad. Para que sea 1, ojo, para que sea 1, en este caso tenemos tangente y cotangente. Estos ángulos, ¿cómo deben ser? Iguales, teta, teta.
¿verdad? Los ángulos deben ser iguales. Entonces, si a mí me dicen que esta multiplicación es igual a 1 de tangente por cotangente, ¿qué quiere decir? Que estos ángulos, que A más B más 40, pues es igual a 3A menos B menos 60. ¿Sí? Es igual. Entonces, acá que tenemos, a ver, B, vamos a A más B, ¿ya? Más 40 es igual 3A más B, 3A menos B, ¿es verdad? 3A menos B menos 60. Entonces, de ahí es para poder hallar nada más ya esta ecuación, ¿verdad? Vamos a juntar las variables. Entonces, acá tengo B, B pasa sumando, B más A, esta A pasa restando, menos 2A es igual menos 60, 40 que no tiene variables pasa con signo negativo, menos 40. B más B, 2B, signos diferentes, acá esto es 3A por si acaso, ahí. Estos signos diferentes se restan, menos 2A sería, es igual, signos iguales se suman, 60 más 40 menos 100. ¿Verdad? Llegamos ahí. Ya no podemos hacer nada. Pero acá nos dan otro dato y me dicen que A más B es 70. Entonces, A más B es 70. ¿Sí? A más B es 70. Pero antes de nosotros poder llegar a A más B, miren, todos estos tienen mitad. Tienen mitad, tienen mitad. Yo llego acá, que B menos A es igual a menos 50. ¿Sí? Le he sacado mitad a todo. Entonces, B menos A es igual a menos 50. Ahora, con este valor que yo tengo acá, que nos han dado en el ejercicio, que A más B es igual a 70, pues voy a ubicarlo. Entonces acá lo pongo, B más A es igual, dice, a 70. Se van las A, B más B es 2B, es igual 70 menos 50, 20. B es igual 20 entre 2, 10. 20 entre 2, 10. Me piden hallar A. Me piden A. Entonces digo, reemplazando B a esta ecuación de acá, por decir, lo llamo 1 en 1. B vale 10. 10 menos A es igual menos 50. Menos A es igual menos 50. El 10 que está positivo pasa negativo, menos 10. Menos A es igual, signos iguales se suman, menos 60. Menos con menos se va y A vale 60. A vale 60. Y eso sería el resultado. ¿Sí? Eso sería el resultado. Entonces, de esa manera se hallan este tipo de ejercicios. Basta con saber las razones trigonométricas, ya está con eso desarrollado nuestros ejercicios. ¿Sí? Muy bien, entonces ha sido la clase del día de hoy. Espero que les pueda ayudar en cuanto a lo que es el desarrollo de sus exámenes. Recordarles nada más cualquier duda e inconveniencia que puedan tener respecto a los ejercicios, pues estamos aptos para poder apoyarlos. Un abrazo a la distancia y nos reencontramos en un siguiente video. Hasta pronto.